Bueno, bienvenidos un día más al canal y hoy tengo algo entre manos espectacular, maravilloso, uno de esas historias, de esos libros que son diferentes y que me gustaría muchísimo comentar, porque poca gente, o he visto muy poca gente habla sobre estos libros, qué le pasa a estos libros, por qué son tan especiales. Bien, para empezar, aquí tengo varias ediciones de una editorial, que eso hay que destacarlo ahora mismo, que es Martínez Roca, una editorial española, que durante un periodo de tiempo determinado, años 70, 80, 90, se dedicó a hacer libros sobre todo del ámbito terror, ¿no? Terror, suspense, ciencia ficción, un poco de ese tipo de tono oscuro, tono tétrico, sangriento, extraño, paranormal, o sea, todos los elementos del terror y del suspense están metidos en estas obras. Y bueno, se dedicaron a hacer portadas, para empezar, maravillosas, como por ejemplo esta de Stephen King, de Carretera Maldita, que es uno de los libros que escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman, pero que aquí, bueno, ya cuando se descubrió que era él y demás, pues ya pusieron su nombre en la portada. Y estas ediciones, esta editorial es maravillosa. Aquí tengo 3 libros solo, que voy a hablar ahora de esto, pero por todos los lugares de aquí que me están acompañando tengo muchos más, pero no he encontrado nada más que estos. Pero bueno, la cuestión es que esta editorial, estas ediciones de libros en concreto, sobre todo Gran Super Terror se llama, ¿no? La selección de estos libros, son diferentes tipos de historias de terror, de suspense, como ya he dicho, de millones de autores, tanto conocidos como desconocidos. O sea, hay un montón de autores, un montón de ediciones con portadas de monstruos, de fantasmas, de seres, o sea, es una maravilla las portadas, pero quiero centrarme ahora, esto ya cada uno que lo investigo, más adelante haré otro vídeo sobre diferentes ediciones y autores y portadas. Pero hoy vengo a hablar de una tirada de libros que se sacó bajo esta editorial y bajo el nombre de Gran Super Terror, que sería es una especie de saga de libros, de 7 en concreto, que se llama Horror, ¿no? Y bueno, tengo varios, pero aquí solamente, como ya he dicho, he encontrado solamente 2, pero los demás libros, para que veáis un poco las portadas, aunque las pondré por aquí por el vídeo, es una selección bastante interesante de diferentes autores, ¿no? Una especie de recopilación de relatos de diferentes autores. Aquí, mira, aquí podéis ver, os voy a enseñar, aunque lo pondré por aquí, diferentes portadas de estas ediciones maravillosas. Son 7 libros de horror, llenos de relatos de autores de ciencia ficción, de terror, terror oscuro, suspense, algo que quien le guste mucho el terror y lo que es el terror psicológico, el thriller, el miedo, la angustia, los seres paranormales, todo esto, disfrutaría muchísimo. Y de verdad que si no lo conocéis, yo os recomiendo muchísimo empezar por esta saga. Como no, está encabezada casi toda la saga de 7 libros en concreto, ¿no? Por Stephen King, por supuesto, es el gran maestro del terror, eso no vamos a decir que no, pero hay otros autores maravillosos. O sea, en esta, por ejemplo, hay obras aparte de Stephen King, de Ted Klein, Ramsey Campbell, yo que sé, de Robert Bloch, el de Psicosis. O sea, hay muchas obras de también otros autores desconocidos en esta antología de cuentos o de relatos de terror y de ciencia ficción, que la verdad que son de ese estilo ochentero, noventero, con monstruos, con seres extraños, con historias sangrientas, historias de suspense que te mantienen enganchado, ¿no? Entonces, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y para mí fueron unos libros que cuando los descubrí, porque esto como que no se encuentra fácil por internet, no se llega a saber qué es esto, ¿no? Yo estaba en una tienda de segunda mano, porque suelo ir muchas veces a comprar libros y tal y cual, y me parece que me encontré además, Horror 2. Y dije, ¿esto qué es, no? Y dije, vaya, pues aquí pone Stephen King, Peter Straub, justamente Ramsey Campbell, Joseph Sheridan Le Fanu. Bueno, que para quien no lo conozca, pues es como digamos el iniciador de lo que es la novela vampírica con Carmilla. Bueno, y me lo encontré así y dije, wow, ¿y este libro qué es, no? O sea, un libro de estos típicos ahí tirados, antiguos, olvidados, con las páginas amarillas, que aún no está, pues bueno, muy usado, ¿no? De los mejores. Además, y empecé a ver lo que era y ponía relatos de terror, de Stephen King y otros, no sé qué, y entonces empecé a leerlo y descubrí que era algo maravilloso. O sea, debéis leer estos libros
los 7 que hay. Yo tengo creo que hasta el 5, debería comprar el resto, pero son difíciles de encontrar. Pero de verdad que si los tenéis vais a disfrutar muchísimo. Son historias macabras, son historias de sangre, son historias extrañísimas, pero que todas tienen un universo propio, una voz propia, son diferentes a todo lo que habéis leído. O sea, no esperéis aquí encontrar una típica historia de terror de hoy día, porque es imposible. O sea, estos años 80-90, donde hay muerte, donde hay elementos sangrientos, hay seres paranormales, seres extraños, seres de otro mundo. O sea, ya las portadas lo dice. O sea, estos seres macabros y extraños. También hay otras ediciones que tienen relatos de Dean Knotts, el de Fantasmas, o Cliff Barker, el de Hellraiser, que para mí es un autor fantástico, que es muy sangriento, muy descriptivo, es maravilloso. De verdad que simplemente lo he traído para que sea una curiosidad para el canal. Si a alguien le interesa, en serio, que le eche un vistazo, que lo busque, porque no sabéis la magnitud de estas obras, lo que tienen dentro y lo que puedes aprender con estos autores. Bueno, y por supuesto, también da voz a otros autores que no son nada famosos, o sea, otros desconocidos totalmente, que la gente a lo mejor nunca ha leído porque no es famoso, porque no tiene la potencia mundial de Stephen King, o de Robert Bloch, o de Ramsey Campbell, o de Dean Knotts, etc. Del todo el mundo del terror, del suspense, etcétera, etcétera. Y de verdad es que es una pasada. O sea, estos libros son de estos tipos, este tipo de libros que tú te coges cuando te apetece leer de verdad, sin distracciones, sin móviles, sin nada, estar tú solo leyendo terror, disfrutando de cada página, de cada personaje que sale, ¿no? De cada historia bien inventada. Esos relatos que te conectan con unos momentos de oscuridad, de misterio, de que te envuelven, ¿no? Entonces, estos relatos son maravillosos, los recomiendo muchísimo. Así que, bueno, ya sabéis, Horror, de la selección Gran Super Terror de Martínez Roca. Son difíciles de encontrar, igual los encontráis en Wallapop, Vinted, en sitios de segunda, pero son libros que merecen muchísimo la pena. Así que ya sabéis, no olvidéis leer, y quien le guste el terror, este tipo de libros, esta saga en concreto, que es fantástica.